Eh, Perdón que te interrumpa. Como saben, yo voy a hacer el tirano del tiempo, así que les pido por favor respeto el tiempo. Así podemos exponer todos en tiempo. Bueno, entonces, Alejandro, perdón, Andrés, lo que pasa es que sos Andrés Alejandro, entonces me confundí. Andrés, te dejo a ti la palabra, ¿sí? Gracias a todos y gracias por estar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está por aquí. Quería poner alguna presentación, no sé cómo la podemos colocar. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Dime. Como informamos por mail, no se puede Ya, presentar sin perdona. apoyo. No, no hay Ya, problema. dale, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes estamos compartiendo esta nueva normalidad. Gracias por permitirnos compartir con todos ustedes. Mi nombre es Andrés, soy docente universitario hace varios años ya en Ecuador. Contarles que estamos trabajando sobre el tema de influencia y una de esta participación sobre todo es justamente sobre este tema. Si bien es cierto, entendamos que la influencia no parte por un tema de popularidad, sino por un tema realmente de ejercer una palabra autorizada. Cuando nosotros ejercemos una palabra autorizada, sobre todo cuando utilizamos nuestras redes sociales, generamos esta intención realmente de poder ayudar. Se ha tomado de mala manera muchas de las veces el término influencer, que es esta persona famosa y que tiene solo números dentro de sus estados. Hay que entenderlo mucho porque la influencia no se trata de números, no se trata de llenar varios elementos numéricos, es decir, pasados los 10.000, pasados los 5.000, pasados los 8.000, sino que uno puede ejercer influencia con 500 personas, con 400 personas, porque ya estamos influyendo y queremos ayudarle, y queremos ser parte de sus vidas. Ha pasado y ha sido un ejemplo muy visible el tema de que mucha gente que tiene muchos números, que tiene más de 15.000 seguidores, más de 30.000 seguidores, en el momento de generar una venta, en el momento de realmente conectarse con su comunidad o con sus seguidores, no lo hace y no vende ni siquiera ni una gorra, ni una papa frita, no lo hace. Y nos ponemos a pensar cómo es que una persona que supuestamente ejerce influencia tantos números, con una comunidad tan grande, no puede realmente conectarse con la comunidad. Y pasa porque en un esquema que lo podemos ir visualizando a través de un triángulo, hay mucha gente que le interesa la fama, hay mucha gente que le interesa el dinero y está bien, pero que no está ejerciendo por ningún lado influencia. Hay personas que tienen el dinero. Pongamos un ejemplo rápido, hablemos de Donald Trump. Donald Trump tiene la fama, tiene el dinero y por ahora tiene la influencia porque fue y es uno de los presidentes más importantes de todo el mundo. En Ecuador, en mi país, hay un candidato a la presidencia que tiene fama, que tiene dinero, pero que no tiene la suficiente influencia como para lograrlo. ¿Sí? Y uno comienza a no entender cuáles son estas perspectivas que se tienen. O si hablamos en el mundo del cine, Leonardo DiCaprio, ¿sí? Tiene fama, tiene dinero y ha generado un nivel de influencia ya por su activismo del medio ambiente. Entonces lo estamos escuchando no solo en su entorno de Hollywood, en su entorno fílmico, sino que también ya lo estamos atendiendo y lo estamos siguiendo, o una comunidad ya le pone mucho más atención por sus tipos de discursos, mientras que con otros actores no pasa. Y eso en todos los nichos. Entonces, hay que entender que existe un termómetro de la influencia y como este show del Gran Hermano, como yo lo ponía, en que todos nos estamos viendo lo que hacemos y todos estamos incurriendo en esta vida de las redes sociales, pero ¿qué grado de influencia yo me permito tener con los demás? ¿Y qué grado de ayuda puedo tener hacia los demás? Puedo ser indiferente, puedo ser un referente, o realmente puedo influir. Y cuando influyo,
yo necesito llegar a los demás. Utilizar los medios digitales y utilizar las redes sociales como un elemento de ayuda y eliminar de mi cabeza o eliminar de nuestra cabeza el término de que necesitamos números o necesitamos muchos números para realmente generar una influencia. Que no pasa por ahí, porque es a través del medio, estamos buscando una forma de cómo llegar y obviamente plantearnos un objetivo, y ese objetivo tiene que brindarnos resultados, y en algún momento esos resultados sí puede ser monetizar, y debería, porque estamos teniendo una nueva visión, de un nuevo trabajo, de una nueva normalidad a través del uso de estos medios digitales, ¿sí? Entonces, plantear la idea de un triángulo de influencia en donde la palabra autorizada a través del uso de redes sociales esté generada y esté alineada con mi marca personal, que es muy importante en esta nueva visión de formar estructuras a través de las redes, generar persuasión, pero una persuasión real, una persuasión que me permita generar una instancia de seguridad a mi comunidad y que mi comunidad sienta que yo le estoy entregando algo y que yo sé que le puedo ayudar. Y eso me va a llevar a un punto y a generar una autoridad. ¿Sí? Contarles también que... Perdón, Andrés, Muchas perdón, gracias. perdón, interrumpa. Ahora que tenemos que respetar el tiempo de todos. Si querés redondear un poco la idea, así no Sí, nos sí, pasamos tanto, estoy cerrando, te sí, pido estoy disculpas. cerrando. No te preocupes, gracias. A través de todo lo que tiene que ver con el uso de las redes y la generación de influencia, es lo que a nosotros nos permite poder ayudar a una comunidad que hoy por hoy tanto lo necesita. Y nuestras redes pueden ser un canal para hacerlo. Muchas gracias y tengan buen día con todo. Gracias, muchas gracias, Andrés. Te pido disculpas que te corte, pero bueno, como dije, soy el tirano del tiempo y tenemos que tener el tiempo. Muy interesante. Acuérdense que al final de las ponencias de todos, de la exposición de todos, podemos hacer preguntas, ¿sí? Así que les pido que se las anoten o las guarden para después debatimos sobre estos temas. Nancy Beltrán, estás por ahí, ¿verdad? Bueno, por lo menos te veo, así que tenés tu Hola, micrófono. buenos días para todos. Sí, ya se está activando la cámara. Sí, ahí te escuchamos perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Listo. Mientras cama la cámara, hola para todos. Soy Nancy Beltrán, soy comunicadora social de la en Bogotá. Un abrazo para todos desde Colombia. Bueno, pues yo quiero contarles acerca de mi investigación. Un poco largo, se llama Oferta Académica en Pregrado en Comunicación Social, que apunta a la generación de competencias y perfilación del gestor de contenidos digitales. Es una investigación que funciona mucho que ver con el community manager. Es la persona, para los que no lo conocen, que se encarga de lo que tiene que ver con las redes sociales y el manejo de todo lo que es la comunidad en línea. Es uno de los perfiles que surge a la web 2.0. La pregunta que quisiera responder es cómo las ofertas académicas de los programas de pregrado en comunicación social apuntan a la generación de este perfil. Lo primero que hice, pues para saber y recolectar toda la información, fue hacer un análisis de contenido de estos programas. Seleccioné la Universidad Adventista de La Plata aquí en Argentina, la Universidad de en México y la Pontificia Universidad Javeriana de Chile, y además tuve la oportunidad de encuestar a varios community managers. Todo esto Perdón, sí. para conocer cuáles son las propuestas educativas, cómo las universidades responden a las tendencias. Nancy, disculpa, ¿Sí? te escucha un poco entrecortado. ¿Puedes hablar un poco más pausado? Sí, Porque te se escucha. escucho. ¿Puede ser? Perdona la interrupción, ¿eh? Nancy, perdón, quizás ¿Me compartiendo, o sea, escuchan? sin compartir, sí, quizás sin compartir la cámara se te escuche mejor porque estás teniendo problemas con el Sí, internet. exactamente. Te pido que corte, que pongas, canceles la Listo, cámara, listo. así aprovechamos el ancho de banda.
¿Está bien? Listo, ya la cancelé, listo. Entonces, un pequeño resumen. Mi nombre es Nancy Beltrán, soy comunicadora social de la Uniminuto. Y quería contarles un poco acerca de mi investigación que se llama Oferta académica en pregrado en comunicación social, que apunta a la generación de competencias del gestor de contenidos en medios. El gestor de contenidos en medios es lo que todos conocemos como community manager. Y realmente es una investigación que me apasiona mucho, pues se podría decir que es el comunicador social 2.0 y es el perfil del egresado al que me quiero dedicar cuando termine mi carrera. Este es uno de los perfiles ocupacionales que salieron y que surgieron gracias a la web 2.0 y lo que quise fue estudiar los planes de estudio de las mallas en Latinoamérica que apuntan a la generación de este perfil. Entonces, lo primero que hice fue hacer un análisis de contenido de la Universidad Pontificia Javeriana de Chile, la Universidad Adventista de La Plata, la UNAM de México, universidades están teniendo en cuenta las tendencias digitales en todo lo que tiene que ver con sus ofertas académicas para ofrecer una perspectiva futura de este. Lo primero que encontré fue que si bien las universidades le están apostando bastante al proceso de todo lo que tiene que ver con redes sociales en su formación, lo están haciendo desde el posgrado. Por ejemplo, encontré el posgrado en Community Manager y Social Media del Instituto de Barcelona, el técnico en Social Media y Community Manager Cefontec en Costa Rica, el máster en Community Management y Empresa en Redes Sociales de la IESB de Brasil, la licenciatura en Mercadotecnia Digital y Community Manager de la IEU, que es 100% en línea, y el diplomado en Community Manager de la UCES en Buenos Aires. Entonces, lo primero que encontré fue que la perfilación y diseño de todo lo que tiene que ver con el Community Manager es muy nueva, tanto así que las ofertas presentadas por las universidades son muy incipientes. Como conclusión de la entrevista, pues todos me dijeron que este perfil va a ser una figura muy requerida en las empresas, pues realmente existe una necesidad de este tipo de profesionales con las aptitudes necesarias para que cubran estas actividades. En cuanto a la oferta académica que analicé, la mayoría de las universidades están apuntando de sus materias en temáticas como multimedia y elementos interactivos que conformen las tareas de lo que hace realmente un community manager, pero pues como lo dije antes, está dando más en posgrado que en pregrado. Analicé más de 118 materias de las universidades que ya nombré, y de estas la que mejor tuve respuesta fue la Universidad de Lima, pues responde a todos los conocimientos y experiencias que tiene el Community Manager para su labor. Todo lo que tiene que ver con producción multimedia, producción audiovisual, producción sonora, producción de video, reputación de marca, redes sociales, comunidades virtuales y data. Entonces, quiero destacar también, aunque todas las universidades dan un componente de inglés, la Universidad de México es la que mejor apunta. A pues enseña exactamente las palabras y el idioma que los community managers y los comunicadores sociales debemos tener. Sin embargo, ya para ir cerrando a modo de conclusión, pues realmente el community manager sí es una figura nueva. Las universidades no están planteando desde sus programas de formación contenidos específicos que le apunten a esto. Por ejemplo, hubo algunas actividades que hace el community manager que no la encontré en ninguna universidad, y es el marketing digital, el servicio al cliente digital, el realty marketing y conocimientos en SEO y SEM. A partir de estos resultados, al cuando termine la investigación, hacer una recomendación de que las universidades deben implantar en sus espacios extracurriculares y electivas todo lo que tenga que ver con el marketing digital para que los comunicadores sociales salgan mucho más preparados. Es por eso que desde la universidad y desde mi programa y a través del semillero del que hago parte, estamos empezando a crear el primer Media Lab de la universidad y el primer Media Lab del programa. Y muchas gracias a todos. Muy bien, Nancy, muchísimas gracias. Ahí justo Mariana te hace una consulta que, perdón Mariana, pero ¿la podemos dejar para cuando terminen todos los expositores? Te pido disculpas. Así podemos terminar todos y después la hacemos. ¿Está bien? Lo bueno que ahí está la pregunta, así que Nancy, por lo menos la puede, Nancy, ahí tienes una pregunta en el chat que la puedes ir revisando para después.
Conrado Renan da Silva, Oi, você, bom dia. buen día. Te recuerdo 5 minutos y bueno, cuando quieras comenzar. Bom dia, meu nome é Conrado, eu sou mestrando em design pela FAAC, Unesp de Bauru. Eu vou apresentar hoje uma parte da minha pesquisa de mestrado, que desenvolvi junto com o meu orientador, o professor Tomás Queiroz Ferreira Barato. Esse trabalho ele foi intitulado como a fabricação digital no ensino de design do Estado de São Paulo, e nós apresentamos então uma breve contextualização do tema. As tecnologias de fabricação digital, elas têm estado cada vez mais presentes no cotidiano dos designers, e o acesso a essas tecnologias tem sido facilitado devido à popularização dos equipamentos e dos laboratórios de fabricação digital, os Fab Labs. O uso dessas tecnologias no ambiente universitário amplia as possibilidades de ensino, pesquisa e extensão para alunos de design e áreas correlatas, e o amplo acesso e facilidade dessas tecnologias tem apresentado grandes desafios para os modelos tradicionais de ensino. Sob essa perspectiva, esse trabalho, ele tem como objetivo apresentar um levantamento do uso da fabricação digital nos cursos de design do Estado de São Paulo, com foco na cidade de Bauru, em São Paulo. A fundamentação teórica, a gente apresenta 3 principais tópicos: uma breve contextualização sobre o ensino do design no Brasil, e como se dá essa inserção dessas novas tecnologias. Os Fab Labs, o segundo tópico, Fab Lab, Open Design, Cultura, seria a apresentação dos principais conceitos e como isso tem estado presente nos cursos, e a fabricação digital e essa transformação nos processos de desenvolvimento de produto, do digital ao físico. Na metodologia, nós apresentamos uma amostragem geral da pesquisa, que a princípio era com 36 instituições de ensino de design no estado de São Paulo, mas nesse trabalho, nesse artigo, são demonstrados apenas os resultados do pré-teste, que são 4 instituições na cidade de Bauru, em São Paulo. Conforme sugerido pela literatura, que a gente utilizou 10% do total da amostra para realizar o pré-teste. A pesquisa ela foi realizada com um questionário online, e o intuito destes questionários era verificar como tem sido a inserção dessas tecnologias de fabricação digital nos cursos de design, e ocorreu no segundo semestre do ano letivo de 2019. E como resultados e considerações finais, os resultados obtidos eles foram importantes, pois demonstraram que os questionários eles estavam alinhados com os objetivos da pesquisa de mestrado, e após a tabulação desses dados, foi feita uma revisão de algumas lacunas percebidas, e o questionário ele foi enviado para o restante as 36 instituições de ensino. Em geral, os coordenadores de cursos que participaram da pesquisa, eles afirmaram que a fabricação digital desperta o maior interesse dos alunos nas atividades propostas e facilitam o entendimento no processo de desenvolvimento de produto e a aplicação disso em projetos, E que é uma evolução do design trabalhar com essas tecnologias, e que os cursos de design eles têm que estar atualizados e preparados para essas mudanças. Um dos problemas encontrados foi em relação aos custos de projetos, que ainda são altos, impressão 3D, dessas novas tecnologias de fabricação digital, e que isso acaba sendo repassado para os alunos. Através desses questionários, foi possível atingir os objetivos do estudo, de modo a apresentar um levantamento do uso da fabricação digital nos cursos de graduação de design do Estado de São Paulo, com foco de Bauru, e os resultados obtidos, eles demonstraram que a fabricação digital ela tem estado cada vez mais presente nos cursos de design, que o uso dessas tecnologias no ambiente universitário, ele tem ampliado as possibilidades de ensino, de pesquisa para os discentes, os docentes, principalmente nas atividades didático-pedagógicas, relacionadas ao desenvolvimento de produtos. Por fim, ressalta-se que a pesquisa ela apresenta os resultados do pré-teste de uma pesquisa de mestrado, e, contudo, os resultados obtidos, eles demonstraram a importância da fabricação digital para o ensino do design. Muito obrigado. Obrigado. Muchas gracias, Conrado. Excelente tu tiempo. Entonces, ahora continuamos con Eugenia Casabona. Sí, hola Eugenia, ¿cómo estás? Eugenia.
o Ángeles. No sé, perdón, sé que Eugenia, pero está María de los Ángeles. No sé cuál de las dos va a hablar, perdón. Vamos a hablar entre las dos, si podemos. Perfecto, excelente. Entonces, cuando quieran, pueden comenzar. Gracias por la participación a todos. Gracias. Angie. Y ya la puse a Ángeles como presentadora para que pueda hablar también. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, cuando quieran. Angie, ¿estás por ahí? Bueno, arranco yo entonces. Bueno, nosotros con Ángeles, a ver, ahí está Ángeles como presentadora. Ah, sí, no sé por qué. Vamos. Ahí no, ahí estamos. Sí, ahora sí, Buenísimo. perdón. No, hablaba, Perdón. pero no se me escuchaba. Bueno, buen día. Les decía, bueno, que estábamos con Euge Casabona, Ángeles Mendoza es mi nombre. Gracias por aceptar la presentación, la ponencia. Y nos presentamos porque, bueno, queremos compartir nuestra experiencia como coordinadoras académicas de una Diplo, de la primera Diplo especializada en UX Research en Latinoamérica. Y es un proyecto que empezamos este año, estamos en plena cursada con el primer grupo en la Universidad de Belgrano. Y bueno, un poco queríamos compartirles cómo fue esa experiencia, ese desafío, y especialmente también haciendo un doble clic en los desafíos que se sumaron con aislamiento social, ¿no? Con el COVID. Así que bueno, en 5 minutitos, que ya deben quedar 4. Euge, así que bueno, vamos a contarles una síntesis, un poco de los objetivos, quiénes participaron, quiénes participan, ¿no? Quiénes son los alumnos y esto que les decía. Bien, un poquito, un resumen. La diplomatura es un programa que dura 6 meses y tenemos la suerte de contar con un plantel de docentes increíble. Hoy somos 14 docentes especializados bueno, personas con mucha trayectoria en el ámbito de UX, que nos están ayudando, digamos, a este objetivo de profesionalizar la disciplina de UX Research, que es una disciplina que hoy está creciendo muchísimo dentro del mundo de diseño de productos digitales. Y en medio, digamos, de este desafío, cuando estábamos por lanzar el programa, bueno, apareció el COVID, ¿no? Entonces, al desafío de ser esta primera diplomatura, se nos sumó el desafío de digitalizarla. Y arrancamos hoy tenemos nuestra primer cohorte que tiene 30 alumnos, en el cual tuvimos el desafío de sumar perfiles que vienen de diseño, de sociales y de carreras humanísticas, ¿no? Que son los perfiles que se convocan para esta profesión. A ello le sumamos el desafío de trabajar con un proyecto real y elegimos trabajar con la ONG Techo, en el cual los chicos están haciendo una investigación que va a tener como resultado también este impacto social de ayudar a una ONG tan conocida como Techo. ¿Querés contarles un poquito más, Angie? Sí, digamos, algo que teníamos muy claro desde el principio, al menos como pregunta o desafío, era cómo generar aprendizajes, ¿no? En personas que tal vez venían trabajando en investigación de usuarios, pero que querían especializarse en research, ¿no? Y nos pareció que el trabajo con un proyecto real, con usuarios reales y desafíos reales como Techo nos propone, era un eje troncal y diferencial de la Diplo, ¿no? Así que poder trabajar con Techo nos invita incluso a desafíos tan reales como lo difícil que es reclutar usuarios, ¿no? Pero entonces poder ofrecer experiencias reales de práctica, ¿no? Profesional. Bien, un poquito, digamos, cuál es el desafío, digamos, de ir al mundo digital, ¿no? Porque el programa fue pensado para trabajar mucho en el entorno presencial, ¿no? Justamente la práctica de UX Research tiene que ver con estar con el otro, ¿no? En las investigaciones. Entonces, ¿cómo llevar eso a la virtualidad? Finalmente, dentro de los aprendizajes, nuestro programa estaba pensado para tener 24 clases presenciales. Seguimos manteniendo esa carga horaria, pero nos vimos en la necesidad de agregar
horas extras de tutoría para poder generar esos espacios que naturalmente se generan en espacios físicos y que en el mundo virtual no lo es tanto, entonces empezamos a generar otros espacios en la semana, a los cuales, bueno, le llamamos tutorías, que nos permiten reemplazar ese lugar, esas charlas previas, esas conversaciones que se dan, digamos, en el mundo físico, ¿no? A eso también le sumamos espacios de afters virtuales para poder reemplazar también de alguna manera ese contacto que se da, bueno, en el momento que te vas a tomar un café en el recreo. Pero bueno, por suerte pudimos mantener nuestro programa y para ir cerrando y no excedernos del tiempo, que está dividido en 5 módulos y que tiene un hilo conductor desde el inicio, desde empezar un desafío, un proyecto, hasta terminar y mostrar el impacto en una organización desde la... Sí, y en este camino, digamos, Bueno, tan interesante. Hola. No, Y nada, la menciona que, bueno, son profesores expertos, ¿no?, del área que nos acompañan en las clases, ¿no?, en el dictado de contenidos específicos. Simplemente. Bueno, Muchísimas gracias. Bueno, Irã, está por aí? Olá, bom dia. Olá, como vai? Tudo bem? Olá, consegue me ver? Olá, como vão? Posso começar já? Sí, dale, comenzá cuando quieras. Irán, perdón, si querías poner la cámara todavía no se te ve. Ahora recién. Ahora? Ahí está, ahora sí. Muitas graças. Olá, buenos dias e bom dia também a todos e todas. Bem, a minha pesquisa, na verdade, foi um trabalho com os alunos. Eu sou professor, sou designer aqui do Brasil, em uma cidade chamada Recife, fica ao nordeste do Brasil. Sou professor, sou designer e nesse semestre trabalhei com os alunos uma disciplina de desenho digital, né, design digital. E aí, nesse momento, nada melhor do que aproveitar, né, de certa forma, a pandemia e essa toda a situação que nós estamos vivenciando e conduzir os alunos a ter um olhar de empatia. Design nada mais é do que solução de problema para pessoas, trabalhar com, por e para pessoas. E, neste sentido, conduzir os alunos em parceria com outras disciplinas de gestão e design, sustentabilidade e projetos de um modo geral, a ter esse olhar onde o designer ele está aqui para ajudar pessoas. Trabalhei com metodologias com eles, com algumas metodologias, dentre elas o próprio Design Thinking, que tem um processo que é voltado para uma imersão em empatia. Eles entenderam, pesquisaram, conheceram a situação, o momento. Estamos imersos em relação ao Covid, todos em casa, meus alunos também, com aulas apenas remotas, né, no momento. E aproveitando esse momento, né, para pensar em como podemos ajudar as pessoas. Como os alunos, em parceria com os professores da UniFG, que é da faculdade onde eu trabalho, como poderíamos ajudar as pessoas nesse momento. A partir disso, começamos a desenvolver toda uma pesquisa e todo um estudo que resultou em 14 interfaces para aplicativos, onde poderíamos ajudar tanto profissionais de saúde, quanto moradores de rua, quanto pequenos negócios, um novo modelo de delivery, trabalhar com positividade. Surgiram as mais variadas ideias, né, que, a partir delas, desenvolveram os aplicativos e interfaces para entregar à sociedade. O mais interessante disso tudo é ver os alunos engajados. É muito bacana, é muito bom quando nós, professores, entregamos para o aluno um desafio e nós conseguimos acompanhar e conferir que, de fato, eles conseguiram entregar o desafio. E foi muito bacana. Foram 14 aplicativos, como falei, 14 projetos, e interessante que destes projetos, eles eram os mais variados. Os projetos eram bem variados. Então, encontramos, citando um projeto, por exemplo, que trabalhava com só mensagens e notícias positivas. Apenas o que há de bom dentro dessa pandemia. Casos de superação,
pessoas que sobreviveram, casos recuperados, cidades que não estão mais em pandemia, estão se reestruturando, dentre outras. Acredito muito que a criatividade, ela, assim como o design, elas estão aí para a solução de problema, né? Solução de problema. E o design, ele colabora muito para isso. Os alunos, eles puderam ter uma imersão em um problema real, que estão sentindo esse problema e ajudar pessoas. O que eu acho muito interessante é que, a partir desse momento, os alunos, eles passaram a ter um olhar, ainda na graduação, do que é uma prática do mercado. Nós estamos no mercado solucionando problemas para empresas, para instituições e também problemas sociais. Podemos também estar imersos em problemas sociais. Trabalhar com impacto positivo. Foi uma disciplina onde a positividade, a empatia e metodologias de design foram trabalhadas para a solução de problema e para entregar à sociedade uma ajuda diante de toda essa pandemia que estamos vivenciando. Acredito que, de modo bem simplificado, para não ultrapassar muito o tempo, foi bem isso mesmo. Foi essa pesquisa que nós realizamos. Interessante também a metodologia, né, que quando nós usamos Design Thinking, por exemplo, em todos os processos nós temos a empatia, a imersão, nesse momento ao problema, a definição, que já foi, né, com a disciplina trabalhado aplicativos, trabalhamos o UX Design, trabalhamos o UI Design, interfaces, experiência do usuário, usabilidade, arquitetura da informação, e, por fim, um protótipo. E os alunos entregaram esse protótipo. Então, não ficou apenas um projeto, eles entregaram a solução visual para as ideias que eles estavam pensando. Grupos de cerca de 5 pessoas, 5 alunos, imersos em uma área específica para ajudar a sociedade. Como disse, alguns ficaram com a área hospitalar, outros ficaram com a área da educação, outros ficaram com situações sociais, por exemplo, moradores de rua, né, pessoas que estão em situação de rua. Outros ficaram também com psicologia. Tem um grupo específico que trabalhou um aplicativo em parceria, inclusive, com a área de psicologia, para entregar a psicólogos uma possibilidade de trabalhar melhor com os seus pacientes. Irán, disculpa. Cambiar la idea para ir cerrando, porque ya se ha acabado tu tiempo. Muchas gracias, finalizamos. Obrigado. Muchas gracias, Irán, muy interesante. José, ¿estás por ahí? José Oleas. Bueno, ahora, Sí, aquí estamos. bueno, cuando quieras comenzar. Listo. No sé si activamos la cámara. Probemos a activar la cámara. Si vemos que se corta, te voy a pedir que la desactives por el tema de la conexión. ¿Puede ser? Listo, está bien, no hay problema. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es José Oleas. Estamos aquí presentes con mi compañero también, Carlos Dagüeiza. Somos docentes de la Universidad de Indoamérica en Ambato, Ecuador, de la carrera de diseño gráfico. Asimismo, el proyecto del trabajo, el proyecto de investigación que vamos a hacer la presentación el día de hoy, tiene como dato que es el resultado de un proyecto de nuestro estudiante Tupac Israel Gigalo. Él es un estudiante ya graduado, perdón, es un graduado de la carrera de diseño que tiene como particularidad pertenecer a una etnia que es el pueblo chibuleo, ¿no? Una etnia perteneciente, una nacionalidad indígena perteneciente a los Andes centrales, donde se emplaza la Universidad de Indoamérica. La zona 3, una división política que tiene que ver con la provincia de Tungurahua. Contarles que es un proyecto de titulación en el que el estudiante nos cogió una situación particular que sucede en estas etnias, pues siendo que el Ecuador es un país pluricultural, multiétnico, intercultural, según su constitución, se hace muy poco de parte del gobierno, de las instituciones y de las propias comunidades para mantener sus conocimientos, sus saberes ancestrales.
Entonces, por eso es nosotros como la carrera de diseño, cuál era el aporte que podíamos lograr en este sentido, ¿no? Entonces, el problema del contexto obviamente era la pérdida de identidad o estos problemas de comunicación que tienen sobre sus relatos, sus cuentos, sobre todo lo que abarcan los saberes ancestrales. Entonces, la investigación realizada con el estudiante y nosotros como profesores tutores fue una investigación de modalidad mixta, cualitativa y cuantitativa, realizada en un grupo de interés que era que mediante la observación se pudo notar de que los estudiantes, las generaciones jóvenes, los adolescentes, no tenían conocimiento de lo que eran estos rasgos identitarios, ¿no? Como los saberes ancestrales, los mitos y leyendas. Entonces, ¿qué nos permitió en esto? Saber sobre el conocimiento al momento de los saberes ancestrales y sobre las preferencias de los medios de comunicación, constando de dos etapas nuestra investigación. La primera, obviamente, la fundamentación y el levantamiento de información, y la segunda, la producción de un proyecto animado y la aplicación de estos, obviamente con sus respectivos resultados. En la etapa investigativa, la investigación de campo llevó hacia el lugar para, de manera presencial, conocer rasgos identitarios de la comunidad. Entonces, esto podemos obtener desde la vestimenta, sus costumbres, rasgos visuales que se pudo obtener de primera mano, ¿no? Y asimismo en la investigación documental, la teoría de lo que es la animación digital, una fundamentación teórica necesaria, pues es muy poca la investigación o los productos que se realizan en este sentido en Ecuador. No tenemos industria cultural y es incipiente lo que tiene que ver con la animación, entonces estuvimos en este sentido. Realizamos algunas encuestas al grupo objetivo adolescentes de la comunidad Chibuleo en la comunidad Chibuleo en la unidad educativa Milenio del Chibuleo, que se llama de esta manera, ¿no? Y empezamos a hacer nuestra investigación solicitando información a estos participantes mediante encuestas. De la misma manera se hicieron entrevistas a los dirigentes. Cabe destacar que la comunidad Chibuleo tiene varias microcomunidades, digamos así, 15 en total, donde que cada uno tiene una dirigencia, ¿no? Se hizo entrevistas a estos dirigentes y encuestas a los estudiantes. De ahí se pudo obtener de que el conocimiento era muy bajo o nulo sobre sus conocimientos. Simplemente saben que son chibuleos y por una costumbre ellos adoptan este tipo de rasgos que están en la vestimenta y su organización social. Perdón. En este sentido, una de las preguntas que nos sirvió para la investigación y el producto fue que no conocían y se les planteó algunos temas ya informándoles sobre estos mitos y leyendas y se realizó una animación, un producto animado con las... ¿Perdón? Perdón, José, no sé si querés redondear la idea para cerrar. Sí, ya estoy terminando. Solamente hicimos la pregunta, nos basamos en estos datos para hacer la animación. La animación fue realizada con las teorías de Richard Williams, de Paul Wells, y se obtuvo un producto, un corto animado que fue luego mostrado a la comunidad y tuvimos resultados muy positivos, pues no habían representaciones en este tipo de medios de sus saberes ancestrales. A ellos les agradó mucho, ¿no? Bueno, como conclusiones, lo que se pudo ver es de que por más de que se llamen de esta manera, estas etnias tienen muy poco conocimiento de su propia identidad. Las tradiciones son transmitidas de forma oral. Hay unos cuantos escritos, pero asimismo la lectura en las generaciones jóvenes todavía no es de mayor agrado, ¿no? Entonces los medios audiovisuales han sido una buena forma de
de lograr este tipo de conocimiento para estas personas. Como vimos, a los integrantes les pareció muy interesante. Tenían un compilado de varias leyendas, de unas 12, 14 leyendas, y nosotros pudimos hacer la presentación de una. Incluso se pudo conocer de que estaban muy interesados de que por el medio de animación digital pudiéramos continuar con este tipo de leyendas, ¿no? Hasta ese punto fue la investigación realizada por nuestro estudiante con la asesoría de nosotros dos profesores. Eso sería Muchas lo que gracias, pudimos José. hacer. Gracias, Listo. José. Disculpa que te tenga que cortar, pero o sea, la verdad que tenemos que respetar los tiempos para todos. ¿Está bien? Claro, está bien. Muchas gracias. Lucas y Laís, no sé si quién de los dos va a charlar o van a hablar en conjunto. Bom dia, me ouvir? Bom dia. Olá, bom dia. Consegue me ouvir? Bom dia. Se ve perfecto. Se ve muito bom. Bom dia. Momento. Acuérdense, 5 minutos. Sí. Respetamos el tiempo de todos. Y bueno, cuando quieran comenzar. Podemos. Podem ver os slides? Dale. La idea era que no Laís. presente, pero ya con eso está bien. Dale, sigamos así. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Nóbrega, sou estudante de graduação de Design Gráfico da Unesp Bauru, em São Paulo, Brasil. E a nossa investigação vai ser sobre a multidisciplinariedade teórica-prática aplicada no design de jogos. Olá, bom dia. Eu me chamo Laís, eu sou doutoranda em comunicação, também pela Unesp Bauru, Brasil. E o game design também é um dos objetos que eu estudo nas minhas pesquisas de pós-graduação. Então, falando um pouco mais sobre a nossa investigação, nós estamos fazendo então uma análise multidisciplinar dos elementos de criação de um jogo digital e também a importância da contribuição das diferentes áreas de conhecimento na criação desse produto. Então, incorporamos então a questão do design, da semiótica, da psicologia, da música, da literatura e tantos outros processos dentro do game design. E tudo isso culmina num meio muito complexo, que seria então o próprio jogo, né, os seus gameplays, temas e elementos gráficos, que permitem então um entorno de imersão pura ao jogador ou usuário. Bom, no início dos jogos digitais, eles eram geralmente feitos por uma única pessoa. Essa pessoa, ela criava a parte gráfica, ela programava, ela era responsável por criar os roteiros. Porém, com o tempo, os jogos eles foram se tornando cada vez mais complexos e também foi aumentando a demanda. E essa necessidade gerou um requisito de profissionais mais qualificados nas áreas específicas para a criação do jogo em si, como os programadores, que são responsáveis pela programação lógica do jogo por trás, aplicar a física em si, na parte digital, os artistas que fazem toda a parte gráfica, responsável pelas paletas, as cores, as formas gráficas do jogo, e os designers, eles são responsáveis por criar toda a dinâmica de como o jogo funciona, ele se relaciona com os jogadores, como exemplo, os designers de levels, que eles são responsáveis por criar toda a estrutura do level e como ele vai se comportar. Lucas, Laís, perdón que los interrumpa, no se puede compartir contenido. Es por cuenta que ya le pedimos a todos los expositores. Les pido mil disculpas, pero necesito que presenten sin contenido. Sem problema, sem problema. Perdão, deixa eu cerrar. Aqui, listo? Muito obrigado. Então, jogos em si, algumas empresas como, por exemplo, a CD Red Project. Perdão? Como? Não, continua. Ok. Algumas empresas como a CD Red Project, elas são empresas internacionais e ela conta com diversos profissionais ao redor do mundo. E essa interação não só de novos profissionais e artistas, mas também novas visões culturais, elas permitem que toda essa união crie novos tipos e perspectivas de como ser aplicado nos jogos. E um exemplo prático disso, que citamos na nossa investigação, seria então o jogo Limbo,
trazendo então elementos do expressionismo alemão, resgatando então um elemento típico do cinema, e também um sound design que não tem trilha sonora. Então é um jogo de suspense assim, bastante assustador, inclusive, para o jogador e para o usuário. E também temos o Bloodborne, que o Lucas vai falar mais um pouquinho, brevemente. E como é citado no Bloodborne, também tem uma grande influência da literatura, que é uma das incontáveis áreas que podem contribuir para essa questão do game design, onde que o autor Lovecraft, ele foi um grande autor renomado de ficção científica do século XX, e várias citações, várias perspectivas de monstros, cenários obscuros, algumas questões mais ideológicas, elas são abordadas diretamente nos jogos. E então, ao fim, a gente chega a uma certa conclusão com essa investigação, que hoje em dia não só a tecnologia ela vem se desenvolvendo muito, como também vários recursos novos estão sendo disponibilizados no mercado, algumas engines e alguns próprios programas de modelagem 3D, e todos esses recursos novos que são disponibilizados e a interação de diversos profissionais de diversas áreas, diversas perspectivas sobre assuntos que vão se relacionando, como o exemplo da psicologia e da arte, que juntos com a semiótica também, que abordam símbolos, trazem ideias aplicadas graficamente por áreas como a arte gráfica, permite novos elementos que podem ser criados e compor um jogo, então tornando eles cada vez mais complexos. Eu penso que essa foi a nossa investigação, para não tomar nenhum tempo, e agradeço a todos. Agradecemos, muito obrigada. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Laís, por la presentación. Disculpa que no les dejemos presentar contenido, pero queremos que sea equilibrado para todos. Y la Sí, sin problema. Para que hacer más ágil el tema de los tiempos. Muy interesante. Recuerden que las preguntas las vamos a dejar para el final. ¿Está bien? Ok. No. Luisa Roseto, la verdad que no la vemos con el nombre, no sé si está con otro nombre. Luisa, ¿estás? En este caso, entonces, Mariana Baboleo, veo que estás por aquí. Te voy a pedir entonces que continúes, por favor. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quería, compartirles un poquito, aunque el tiempo es acotado, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Mi trabajo de investigación está realizado en el nivel medio. No sé, ¿me escuchan? Parecía que se cortaba. Listo, perfecto. Les decía, el trabajo de investigación que yo lo realicé en el nivel medio. Quería en realidad compartirles sintéticamente algunas cuestiones de trabajo de una recopilación sobre contenidos hipermediales. Yo soy docente de comunicación social en nivel medio y en nivel superior, y lo que se realizó en los últimos 2 años fue un trabajo de investigación en niveles secundarios que específicamente trabajaban con la modalidad de ciencias de la comunicación. Yo un relevamiento en diferentes secundarios para ver más o menos cómo los alumnos, los jóvenes de nivel secundario estaban trabajando con las nuevas tecnologías. Dentro del relevamiento que se hizo un relevamiento de producciones digitales en materias que trabajaban con lo gráfico, con lo visual, con lo sonoro y con lo multimedia, y lo que hicimos fue tratar de ver cómo funcionaba lo que tenía que ver con los lenguajes y las prácticas comunicacionales en los jóvenes. Algo interesante, para dar algunos tips sintéticos, es que lo que estuvimos viendo era que, en realidad, si bien la mayoría de los jóvenes producen muy intuitivamente, ¿no? A nivel de contenidos, digo, hoy cualquier joven sabe Internet, sabe usar de alguna forma un celular, sabe usar diferentes plataformas. Eso no quiere decir que estén usando potencialmente las herramientas. Digo, hoy en día todos en este contexto pandémico, nos estamos obligados de alguna manera a usar las tecnologías. Ahora, no quiere decir que esas tecnologías las estemos usando potencialmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma forma que uno aprende a leer y a escribir, también hay una enseñanza, hay una alfabetización muy puntual sobre lo que son los medios masivos y los medios audiovisuales. Dentro de esto, lo que nos parecía interesante relevar es que
la mayoría de los jóvenes, si bien producen intuitivamente, como decíamos, hay sí un esfuerzo bastante interesante de los jóvenes por tratar de comprender lo que son los mensajes, o mirar y leer atentamente, o tratar de decodificar las cosas que leen, a pesar de lo que uno tal vez pensaría de que los jóvenes solo miran y escuchan y asumen posturas pasivas los medios. Bueno, en realidad esto no es así. Nosotros se realizó un proceso de, como les contaba, un proceso de investigación, y en este proceso de investigación los resultados en realidad tuvieron un poquito que ver con que los jóvenes en realidad son bastante más críticos de lo que nosotros creemos cuando utilizan medios masivos. Sin embargo, digo, es mucho más fácil tal vez, como decíamos, estar más atentos al decodificar que al producir. Y esto sí es una dificultad que creo que también se hace evidente un poco con la cuestión de la pandemia, que es mucho más fácil tal vez leer y ser críticos que producir siendo críticos, ¿no? Porque la actividad de producción siempre implica de alguna manera un nivel de complejidad más alto al momento de tener que elaborar contenidos. A partir de los trabajos de investigación que se estuvieron realizando, como les decía, que se realizaron en diferentes escuelas de nivel medio, se sacaron 5 conclusiones que quería compartirlas un poquito, con la idea de que la importancia de la multimodalidad, como también hablaba la segunda expositora, que yo le hice una pregunta pensando en esto también, ¿no? La inclusión de la multimodalidad en los diseños curriculares, la importancia de considerar lo hipermedial como espacio de producción en este contexto social, la necesidad de que haya una planificación más de las dinámicas de las prácticas comunicacionales, porque en realidad hay una ausencia muy grande en todos los niveles de formación sobre lo que son las estrategias productivas en comunicación, una necesidad de divulgar hacia los equipos directivos, ¿no? de informarles y de contarles un poquito qué es lo que pasa a nivel comunicacional, y la necesidad también muy fuerte de articular contenidos y espacios transversales que tengan que ver con proyectos de inclusión tecnológica. Es muy fácil tal vez recibir contenidos, pero no es tan sencillo producir estos contenidos, ¿no? Entonces, tal vez esto es interesante para pensar un poquito sobre también los contenidos y las cosas que nos van atravesando. Creo que ya estoy con el tiempo, no me quiero exceder demasiado, pero bueno, sí comentarles esto, ¿no? Que el concepto de la multimodalidad y la hipermedialidad son cosas que nos están atravesando cuando estamos hablando de hipermedios y de multimedios. Estamos hablando de la multiplicidad de lenguajes dentro de una misma plataforma y la complejidad que eso implica, ¿no? Fíjense que nosotros hoy todos estamos trabajando con sonido, con video, con audio, al mismo tiempo de que ahora nos están escuchando, seguramente deben estar haciendo otras cosas, deben estar editando fotos, escribiendo, entonces esta multimodalidad también necesita de alguna manera un tipo de alfabetización necesaria, y sobre todo en lo que son los mapas. Así que bueno, simplemente eso y no extenderme demasiado. Gracias, Mariana. Luis Daniel está, por ahí está con otro nombre, por eso no lo pusimos como presentador. O Rojas, Oscar Rojas, tampoco, está con otro nombre. Bueno, de ser así, entonces, Marcel Márquez, sí estás. Sí, buenos días. Buenos días. Te pido que entonces seguís vos, ¿está bien? ¿Podés exponer? Sí, claro, no hay problema. Buenos días, mi nombre es Marcel Márquez. ¿Aló? Cuando quieras comenzar, perdón, yo te interrumpí. Disculpa. Ok. Buenos días, mi nombre es Marcel Márquez, soy de Cuba y les voy a presentar una experiencia la cual he nombrado Trampantojo Tecnológico, y es sobre la virtualización del espacio áulico en esta comisión de entornos digitales. Las aulas virtuales ya no son un prototipo de enseñanza y es hoy en día algo habitual. Más estoy de acuerdo, como decía Mariana, que es necesario una alfabetización de estas herramientas, puesto que realmente no se explotan al 100%, aún teniendo todos los estudiantes
conocimiento de lo que es usar las plataformas y usar Internet. Desde un acercamiento a una técnica que se llama videomapping en el campo del arte, he realizado una investigación acerca de cómo, una vez más, la ilusión sobre esta técnica puede crear un espacio de diálogo y un espacio multidisciplinario en un aula que no concentra estudiantes de un país o de un territorio, sino es un aula que reúne estudiantes y profesionales de diferentes universidades, y esta virtualización de esta aula es un proyecto desarrollado con un docente de la Universidad de Palermo que se llama Fernando Rolando, en toda una investigación que él ha estado realizando durante años, y hemos hecho realidad este proyecto multidisciplinar. No solo, o sea, esto fue relevante en el sentido de buscar diferentes contextos, diferentes lugares, porque no solo la educación tiene este conflicto ahora en el aislamiento, ¿no?, de la comunicación y de la enseñanza, sino el arte, el teatro y la televisión. Pensamos que en algún momento el teatro iba a abrir sus puertas, pero ya las tablas, su única existencia actual que tiene ahora es a través de las transmisiones en vivo, y hemos vivido un cambio social sin precedentes y que de alguna manera ya marca una necesidad de una educación virtual. O sea, hemos dedicado muchas horas en reuniones y ensayos conceptuales. No existen estudios ni se promueve una educación virtual al 100%, puesto que la mayor parte de las personas prefieren que sea presencial, y la mayor parte de la información que hemos podido encontrar ha sido a través de implementarlo, de crear de esto una experiencia personal, y, o sea, más allá de notas en blogs, estados de opinión no academizado, no hemos podido encontrar, ¿no?, un antecedente a este tipo de problemática de hacer educación en aislamiento, en este contexto que sería la nueva normalidad que estamos viviendo. O sea, les hubiera querido mostrar cómo se vería esta experiencia en un entorno, y de cómo fue que nosotros apuntamos a darle solución a estos nuevos desafíos, para que al usar las herramientas tecnológicas, la educación no tenga su riqueza, no tenga... o sea, no tenga su riqueza en que sea una educación virtual, sino en la manera en que exponemos los contenidos y hacia dónde puede dirigirse la indagación y la reflexión en torno a los nuevos medios, con un propósito y un fundamento para desarrollar un proyecto personal. Muchas gracias y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Marcel. Te agradezco la exposición. Bueno, como dijimos, perdón por el poco tiempo. La verdad es muy interesante para todos, pero vamos a dejar entonces, después de Marcel, salvo que haya ingresado alguno de los expositores, después de Marcel sería el último, ¿sí? Marcel, te pido entonces que inicies cuando quieras. Inicie sobre... Aarón, cuando quieras comenzar. Muchas gracias, buenos días a todos, buenas tardes. Soy Aarón Paredes, diseñador gráfico de la Ciudad de México. Actualmente tengo 26 años siendo profesor universitario en el área de diseño gráfico, multimedia, comunicación en pregrado y posgrado. Y parte de la investigación que estoy realizando para el doctorado en educación, logré obtener algo que me pareció muy interesante compartir con todos ustedes, que es esta noción del diseño en los centennials.
Para mí es importante, sobre todo porque en la universidad donde trabajo, en la Universidad La Salle, México, nos hemos dado cuenta de que esta nueva generación tiene ciertas características que tenemos que tomar en cuenta para poder formarlos y educarlos como diseñadores gráficos. 4 puntos importantes que tocaré en estos 5 minutos es las características de los estudiantes Centennial y su noción respecto al diseño, la perspectiva profesional del estudiante de diseño gráfico en México, el taller de diseño y el practicum como herramienta de formación profesional y la construcción de los aprendizajes de diseño gráfico a través de las herramientas digitales. Primero, pues tenemos que conocer quién es el Centennial, ¿no? Son personas que nacen entre 94 y 2010, son puros nativos digitales más que los millennials, viven la expansión masiva del Internet, son autodidactas y eso nos da un problema, ya lo tocaré un poco más adelante, son emprendedores, son creativos, esto hay que reconocerlo. Se adaptan a nuevos entornos, obviamente ellos son más globalizados que los millennials, ¿no? Los millennials tenían las herramientas digitales y las herramientas de comunicación a su alcance, pero ellos tuvieron que adaptarlas, ¿no? Los centennials ya nacen con esas, digamos, habilidades y capacidades respecto a las herramientas digitales. Dato curioso, pasan de 6 a 10 horas al día en sus dispositivos, lo cual obviamente los hace por lo mismo ser más globalizados. Son inconformistas y irreverentes, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Siempre están, pareciera que están en contra de lo que estaba establecido. Desconfían del sistema educativo tradicionalista, no les gusta, no lo quieren, aunque tienen que hacerlo. Se le denomina como una generación de cristal porque no soportan la presión, se rompen muy fácilmente, ¿no? Y de vista al diseño gráfico, consideran al diseñador como poco exitoso y sin futuro, la profesión del diseño. Y trabajan solo en lo técnico-tecnológico, ¿no? Se van más a la parte de el hacer cosas audiovisuales más que en las cosas estratégicas o en las cosas más argumentadas. En México, el estudiante de diseño gráfico tiene una crisis por la oferta académica del diseño gráfico actual. Obviamente ha habido muchas escuelas que han ofrecido solamente cursos express de software, ¿no? La definición vocacional de estos jóvenes inclina más, como ya lo mencioné, hacia lo tecnológico. Tienen dificultades para una integración a la vida productiva. ¿Por qué? Porque la remuneración económica se encuentra por debajo de la media de los recién egresados a nivel nacional. Y, por supuesto, que el retorno de inversión no es satisfactorio, o por lo menos no llega en tan a corto plazo, tienen que esperar mucho más tiempo. Respecto al practicum, que es un concepto de Donald Schoen, él refiere que es un pensamiento reflexivo, se logra gracias a la colectividad que propicia el entorno. Subyace por el intercambio de experiencias positivas y negativas entre compañeros y profesores en el taller, dentro del taller. Se propician las críticas constructivas, por supuesto, se forman reconocimientos entre los integrantes del grupo, se construye un pensamiento de diseño dentro de todo este taller y se da la reflexión de los estudiantes para primero pensar y luego actuar, que ahora los centenarios lo que quieren es primero actuar y luego pensar. Y obviamente los profesores podrían propiciar un laboratorio de herramientas digitales en el taller a manera de capacitación estudiante-profesor, algo que debemos considerar. Y por último, ya englobando todo esto, la construcción de aprendizajes yo lo pongo en 3 preguntas. ¿Qué se enseña? ¿Qué es diseño más diseño? Se enseña lo histórico, lo teórico, lo estético, lo estratégico y lo funcional. Lo semiótico en la primeridad, en la segundidad y en la terceridad. Las interfaces disruptivas, que tiene que ver con la representación y la abstracción, las experiencias digitales del usuario, lo técnico y lo tecnológico, o el humanware. La segunda pregunta, ¿qué podrían aprender? El metadiseño, entornos virtuales inmersivos, Internet de las cosas, inteligencia artificial, aplicación con reconocimiento facial, programación orientada a objetos, geolocalización, entre muchas otras. Y por último, ¿hacia dónde dirigirse o el alterdiseño? Pues obviamente para que ellos
puedan ser diseñadores en toda la extensión de la palabra, desde lo teórico y lo argumentativo, en difundir lo interdisciplinario del diseño gráfico con lo digital, lo industrial, los productos, los ambientes, la ingeniería, la antropología, la medicina, la economía y entre otras. Pues 5 minutos, muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Bueno, justo Aarón fue el último, entonces si quieren aprovechar y hacerle preguntas a él y después seguimos con las otras preguntas, hay bastantes preguntas para los participantes. ¿Le quiere hacer pregunta a Aarón? Sí, Alessandro. Pregunta para Oban. Está bien, entonces, Alessandro le quiere hacer una pregunta. Ahora, si quieren las pueden hacer por el chat y a los expositores les voy a pedir que la respondan por sonido, no por chat. ¿Está bien? Alessandro, Iván, Alessandro te quiere hacer una pregunta. Irán. Sí, es para mí, Irán. Irán, sí, ahí tienes una pregunta en el chat. Sí, sim, estou vendo. Você, como foi projetado ou como está em relação aos aplicativos? Foram projetadas as interfaces e qual o período que buscou a pesquisa? Ótimo. Fizemos agora, nos últimos 3 meses, foi feita uma imersão em março, abril e maio. A entrega ficou para junho. E nesses 3 meses fizemos toda uma imersão para conhecer a problemática em relação, né, à pandemia e também para trabalhar as atividades, né, e conteúdos da disciplina, né, UX, sustentabilidade, usabilidade, experiências do usuário, que já estaria como UX, arquitetura da informação. Então, nesses 3 meses, foram 3 meses de estudo e também de criação da interface. Eles não projetaram a parte técnica do aplicativo, eles não programaram o aplicativo. Alguns grupos estão programando e vão iniciar na da programação em parceria até mesmo com outros cursos, ciência da computação, por exemplo. Mas eles trabalharam a interface, a solução visual, né, para entregar aí para alguma entidade, enfim, desenvolver e solucionar o problema. E respondi? Acho que foi isso. La pregunta era Obrigado. ¿cómo se diseñó o simplemente fue como prueba y el periodo? Creo que se respondió bien, ¿verdad, Alessandro? Bueno, Nancy, escuchando, justo hace una pregunta. Sí, te estoy escuchando. En tu relevamiento hay contenidos específicos y materias de formación sobre el trabajo multimodal e hipermedial. Creo que la pregunta me la hizo Mariana. Creo que por relevamiento entiendo todo lo que tiene que ver con los contenidos curriculares y las materias. Realmente todas las universidades sí le están apostando a lo que tiene que ver con multimedia. La Universidad de Lima, pues como lo dije, es la mejor que representa todos los conocimientos que debe tener el community manager, pues sus materias están enfocadas en absolutamente todos los conocimientos que debe tener como producción multimedia, producción audiovisual, producción sonora, producción de video, encaminadas a todo lo que tiene que ver con la elaboración de los medios y los contenidos y las piezas que manejamos hoy en día, tales como el storytelling en video, en audio, los podcasts, las piezas gráficas como los banners, las infografías animadas. Entonces la respuesta es sí, aunque en gran medida, sobre todo la Universidad de Lima es la que responde sobre todo con estos contenidos multimediales. Buenísimo. Aprovecho otra consulta que hacen, que de todas formas la pongo en el chat por las dudas.
Un community manager es un gestor de contenidos que presenta un ideal, ¿sí? Una aspiración, un comunicado. Constantemente se reciben notificaciones de doctorado, máster, licenciaturas, diplomados. En tu experiencia, ¿cuál es la responsabilidad del community manager cuando el marketing de la experiencia educativa supera la realidad? Digamos que yo interpreto la pregunta de Marcel desde varios lados. Pues digamos, la primero es cuando tú dices un ideal, yo creo que el community manager, el comunicador social, tal y como todas las demás profesiones, debe tener en cuenta y muy presente su ética para trabajar solamente con las marcas y contenidos que él crea pertinente y que son reales y tangibles. También debemos tener en cuenta que respecto a lo que tú dices de los doctorados, máster, licenciaturas y diplomados, generalmente y hoy en día y aún más con la pandemia, se está acudiendo a todo lo que tiene que ver con la oferta virtual. Algo para lo que no estamos preparados, que es la modalidad virtual en la que nos estamos formando ahora. La mayoría de las personas no está formada. También desde mi experiencia te quiero decir que el comunicador y pues con base a todos los datos recolectados, el community manager no se está desarrollando bien o como debería hacerlo desde el pregrado, sino que se está acudiendo al posgrado. Algo que me parece pues que se puede mejorar porque para ser community manager no necesariamente necesitas tener varias especializaciones y digamos que muchos posgrados para poder desarrollar actividades que se pueden ver inicialmente desde el pregrado. De todas formas, de eso precisamente es lo que se trata la investigación, de ver que esta figura no está siendo desarrollada en el pregrado y para eso nosotros creamos desde el semillero de investigación un Media Lab, es decir, un espacio opcional, extracurricular, virtual, en el que los estudiantes que se vayan a dedicar a esto puedan complementar los recursos que no vieron, dado que nuestro programa es 100% virtual y de pronto por el tiempo no alcanzaron a ver y a integrar todo este tipo de conocimientos. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, buenísimo, gracias. Gracias, Nancy. Vale, a ti. Aprovecho para hacerte una pregunta a ti. Vos dijiste que es un perfil que va a ser muy requerido en las empresas. Sí. O sea, ya está siendo un perfil requerido. ¿Vos pensás que obviamente va a mutar ese perfil, que va a seguir tan requerido en las empresas? ¿Y por qué pensás que las empresas necesitan tanto de este perfil? Sí, yo concuerdo con las entrevistas, con las encuestas que realicé de que va a ser un perfil mucho más requerido porque es una necesidad que tienen las empresas de permanecer y de establecer su reputación en las redes sociales. Digamos que a mediados de los 2000 y con todo lo de la web 2.0, las empresas se dieron cuenta de que su nicho estaba en redes sociales. La gente habla bien y mal de las empresas ahí, compran ahí, establecen comunidades ahí. Entonces ahí se dieron cuenta las empresas de que debían estar ahí para vigilar lo que estaban hablando. Entonces esto va a crecer y ahora más con todo el tipo de la pandemia, todo lo que ver con e-commerce, comercio electrónico, yo creo que es una persona que va a ser absolutamente necesaria y también algo que decían en las encuestas es que va a ascender y va a ser un perfil mucho más desde el lado organizacional, porque de todas formas, y es la importancia que quise recalcar en la investigación, el community manager debe ser comunicador social, aunque se le impongan tareas como diseño gráfico, hasta diseño web, hasta programación, hasta publicidad, pero debe ser un comunicador social porque él es el que maneja las comunidades. Entonces, la respuesta sí es algo que va a crecer muchísimo, es algo que va a ser indispensable, tanto así que puede crearse, como dicen las encuestas, un departamento que se alinee con el de la comunicación y es algo, una figura que va a crecer y esto es algo que deben tener en cuenta las universidades a la hora de hacer sus ofertas académicas. Muy bien. Viste que Aarón mencionó los centennials y ahora entra mucho la confianza en las empresas. ¿Vos pensás que el community manager obviamente tiene un rol importante justamente orientando a estas nuevas generaciones? O sea, ¿cómo pensás que...? No sé si me explico bien. Sí, sí, Los centennials son más demandantes
de la confianza de las empresas. ¿Cómo un community manager, siendo un comunicador, pensamos que podría trabajar en esa confianza para este público? Pues digamos que todas las personas, todos los jóvenes y también los millennials y los centennials son algunos, la mayoría nativos digitales, por lo que se les facilita y como decía Marian también, conocen ya como si hubieran nacido y hubieran tenido toda la experiencia de la vida en todo lo que tiene que ver con medios digitales. Por eso es que los millennials y los centennials, algunos también, se están dedicando a lo que les gusta, a lo que nacieron, a lo que vieron cuando nacieron, que es a los medios digitales. Es por eso que, digamos, ha tomado también tanto boom, porque no solamente el community manager, el community management, el social media manager, son todos este tipo de figuras que salieron de la web 2.0 y que además vinculan todo lo que nuestros jóvenes saben que es lo de las redes sociales, espacio en el que prácticamente nacieron y crecieron. Perfecto. ¿Alguien tiene una pregunta para Nancy? Entonces, seguimos con una pregunta para José. Muchas José, ¿estás gracias. por ahí? Gracias. Sí, sí, acá estoy. En el corto animado que mencionas, ¿participó la comunidad o fue solo parte de la investigación? Bueno, podríamos decir que sí, el corto fue desarrollado por un miembro de la comunidad. Nosotros estamos en la ciudad de Ambato, la Universidad de Indoamérica está en la ciudad de Ambato. La comunidad Chibuleo está cerca a unos 20 minutos, 30 minutos de la ciudad. El creador del corto animado es uno de nuestros estudiantes perteneciente a la etnia Chibuleo. Eh, eh, Se podría decir de que, bueno, él como parte de la comunidad lo desarrolló. Él tuvo toda esta parte de colaboración, incluso al momento de poder ejecutar su proyecto. Desde la leyenda, el levantamiento de información, fue realizado en la comunidad. Los procesos técnicos, la investigación y el desarrollo de la investigación fue asesorado por nosotros, por los docentes. Entonces, la participación para este proyecto fue fundamental, total de la comunidad de Chibuleo. Muchas gracias. ¿Alguien alguna pregunta para José? Andrés. Andrés, ¿estás por ahí? Vos hablabas de la influencia del reality show, ¿sí? Y de los influencers. Y mencionaste que para ser influencer no se necesitaba una comunidad muy grande. Entonces, ¿podrías repetir qué era lo necesario para ser un influencer? ¿Y por qué te parece que los influencers captan tanta audiencia sobre cualquier otro programa? Hola. ¿Me escuchan, verdad? A Sí, ver. te escuchamos. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. Las de Nancy ya están. ¿Eugenia o María de los Ángeles? Sí. Sobre UX. Ustedes hablan que el programa de Belgrano es un diplomado de 6 meses. Sí. Correcto. Programa de formación central.
El programa se basa en la formación, que entienda bien la pregunta, ¿en qué se basa el programa de formación profesional? ¿Se centra en las necesidades de las personas, de las necesidades de los consumidores? La pregunta es, ¿en qué se basa el programa de formación profesional centrado en las necesidades de los consumidores? En realidad, digamos, el programa se basa en la fase, digamos, de investigación, en un proceso que puede ser siempre, digamos, sí, centrado, digamos, en esas necesidades, pero entender qué hay más allá de los requerimientos que generalmente nos llegan a partir de un stakeholder o de un cliente, que en general vienen los proyectos en forma de solución. Entonces, el programa busca desarmar ese requerimiento y entender profundamente los requerimientos, digamos, de las personas. Está, digamos, organizado dentro de lo que sería la práctica de UX, que va desde entender el problema hasta tener un entregable que luego va a ser desarrollado. Nuestro programa se basa, digamos, en la fase inicial, que es la fase de investigación. No sé si respondí tu pregunta. La verdad que no tengo quién me la hizo, pero... Ok. Pero bueno, calculo que si no ponen nada en el chat, vamos a dar por sentado que está bien respondida. ¿Está bien? Sí. Por otro lado, ¿cómo entraría la investigación? Y viste que ahora también habló otro expositor sobre la inteligencia artificial y la analítica de datos. Bien, buena pregunta. Yo siempre digo que el mundo, digamos, de UX y sobre todo la parte de research conviven como dos universos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, todo lo que es la ciencia de datos y los datos duros, las métricas y demás, y por otro lado, todo lo que, bueno, se llama comúnmente lo soft, que es esto de investigar en profundidad, tener conversaciones en profundidad con otros para entender más la parte cualitativa, ¿no? Entonces estos dos universos, el cualitativo y el cuantitativo, conviven. Hoy la práctica, digamos, de research a nivel como mundial, digamos, es una práctica que todavía no está como súper especializada, ¿no? Así como antiguamente a lo mejor en UX estaba esta figura del unicornio de UX, que era el que hacía todo. Hoy tenemos en research también perfiles como más generalistas que hacen un poco de todo. Con el tiempo esto está empezando a crecer y están empezando a aparecer como perfiles más especializados. Esto seguramente en algunos años se va a diversificar mucho más y vamos a tener research como mucho más, hoy hay, ¿no? Pero a lo mejor no está en el común es más tener perfiles generalistas en research, pero vamos a empezar a tener researchers especializados más en lo quanti, en Big Data. Hoy los researchers trabajan en conjunto con los equipos de Data Analytics y los equipos de Big Data, de inteligencia artificial en las empresas o en los proyectos en los que los hay, ¿no? Porque no siempre contamos con esos equipos. Pero bueno, es algo que va a ir creciendo y que cada vez se va a estar profesionalizando más y diversificando más. Aaron recomienda un sitio, una agencia que estaba de UX basada en data. Pasa varios links para referir. Algo que me parece importante en UX, no sé tu experiencia, que creo que es bastante. Por ejemplo, todo lo que es data, dijiste, hay mucho Big Data, hay mucha minería de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál te parece el factor importante para o si hay incidencia o no en un diseñador o investigador de UX para lo que es el Business Intelligence? ¿Cómo predecir o definir patrones de comportamiento de clientes para potenciar un negocio? Ahí entraría el rol del diseñador UX. Sí, a ver, hay dos aspectos, digamos, de esa pregunta. Por un lado, hoy se habla mucho esto del Data Driven Design, o sea, el diseño basado en datos que llevan adelante muchas empresas, pero en todo lo que es, digamos, data y
y comportamiento, digamos, de los consumidores basado en data, lo que nosotros vemos es el qué. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, sabemos que existe este comportamiento entre nuestros consumidores. Lo que no sabemos con eso es el por qué. Entonces, el quedarnos solamente en el qué están haciendo hoy nuestros consumidores con nuestro producto, nos resta ese espacio, digamos, de la innovación, ¿no? Entonces, siempre es importantísimo ir con los dos aspectos, o sea, entender el qué como diagnóstico, pero ir más allá a entender el por qué. Entonces, en la mezcla de esos dos universos es donde salen las mejores soluciones o donde entendemos realmente en profundidad a los consumidores y podemos generar soluciones que realmente satisfacen sus necesidades o que aparece el espacio de la innovación, ¿no? Si no, nos quedamos dentro del universo solamente conocido y no dejamos lugar a nuevos productos y servicios que como hoy conocemos, ¿no? Sí, yo ahí quería, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Sí, perfecto, dale. Sumar algo a lo que dice Euge y que es algo que hacemos mucho foco en la Diplo y que es que trabajando con otras áreas o tal vez otros roles dentro de una organización que manejan datos y tienen esos skills, el researcher aporta preguntas relevantes, ¿no? Preguntas interesantes a ser respondidas por los datos. Porque muchas veces pasa que las organizaciones tienen datos y los trabajan con objetivos de negocio y no están siempre orientados no están, digamos, explotados, ¿no? O no están desarrollados en su potencial para responder preguntas respecto a comportamiento de clientes, ¿no? O de usuarios en sus interacciones. Entonces, son mesas de trabajo en realidad interáreas donde el skill del researcher en ese caso fundamental no es tanto, ¿no? Esto que hablaba Euge de la especialización, y bien podría serlo, sino y siempre presentar las preguntas relevantes. Y eso es una práctica que atraviesa, ¿no? a los skills del researcher. La de formular preguntas poderosas, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Mariana Orea, una pregunta para vos. Vos hablaste de estrategias productivas y hablaste de la inclusión de la multimodalidad, que sería multitasking, ¿sí? Sí. Entonces, en el proceso de alfabetización digital, ¿el multitasking es una ventaja para el estudiante o no? Yo creo que, a ver, es interesante la pregunta. Es interesante y tal vez es muy potenciador de la producción para el estudiante en tanto y cuanto motiva mucho más a los estudiantes trabajar con la multimodalidad de alguna manera. Creo que sobre todo, yo estoy hablando de nivel medio, ¿no? O sea, yo soy docente de nivel secundario y además de universitario, pero la investigación se desarrolla en nivel medio. Y para los jóvenes, que estamos hablando de jóvenes de 13 a 17, 18 años, es mucho más interesante trabajar con el concepto de multimodalidad y trabajar también de alguna forma con diferentes lenguajes, ¿no? O sea, integrar lo sonoro, lo visual, lo multimedia, la participación del usuario en las redes. En ese sentido, es mucho más motivador. Sí es interesante en el concepto de alfabetización, ¿no? Relevando un poco varias cosas que se dieron, me parece que en la comisión, es que más allá de que los jóvenes están muy empapados del uso y están muy inmersos en lo que es la hipermedialidad y la multimodalidad, no en todos los casos tienen las herramientas para producir de forma integrada. Y eso tal vez es en donde hay que trabajar con mayor énfasis, ¿no? La alfabetización tal vez es más necesaria en ese sentido, que una cosa es trabajar con el sonido y con el audio y con la escritura, y otra cosa es poder hacer producciones integradas que de alguna manera potencien lo audiovisual con lo escrito, con lo sonoro. Digo, a ver, hoy cualquiera puede hacer un video, ¿no? Cualquiera se puede bajar una aplicación y hacer un video simple. Ahora, de ahí a que todo lo que comunica esa pieza final, desde lo textual, desde la imagen, desde el sonido, desde lo que queremos decir,
sea algo concordante, sea algo productivo, esté alineado, ¿no? Ahí me parece que es a donde empieza a jugar un poquito más esta necesidad de entender de que más allá de que todos podemos usarlo, no quiere decir que podamos usarlo de la mejor manera posible o que estemos comunicando lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Ahí me parece que eso es interesante. No sé si responde un poquito eso la pregunta. Muy bien, Mariana. Sí, después creo que había alguien que preguntaba por el relevamiento. No sé si querés que responda eso. Sí, lo respondo chiquitito. El relevamiento que se hizo en realidad fue en nivel medio, en escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Se relevaron 5 escuelas, que en realidad fueron 5 escuelas como modelos, con un relevamiento de redes, de contactos, y se relevaron aproximadamente unas 500 producciones, estamos hablando de producciones de chicos de secundario, que tenían que ver con producción hipermedial. Entonces, dentro de eso también los chicos trabajaban con realidad aumentada, con un montón de cosas, y bueno, la muestra se compone de unos 500 casos de producciones de escuelas de nivel secundario. La investigación ya está terminada, o sea, el relevamiento está terminado, así que si hay alguien que a lo mejor le interesa esos datos, yo ahí dejé mi mail por si después me contactan, yo les puedo pasar un poquito algunos resultados de la investigación. Listo. Muchas gracias, Mariana. De nada. Lucas, Laís, una pregunta para ustedes. ¿Puede ser? Sobre videojuegos. ¿Qué diferencia? Ustedes hablan del desarrollo del videojuego, ¿sí? Del proceso de desarrollo que conciben los videojuegos digitales. ¿Qué diferencia hay hoy en día para ustedes de un director de arte con un diseñador de videojuegos? O si un diseñador de videojuegos tiene que ser un director de arte. Então, no começo, os jogos eles tinham estruturas muito mais simples e o único design de jogos que, ao meu ver, o design de jogos ele não é só o processo de criar e só uma única pessoa deve ser responsável, mas todos tendo um conhecimento básico que seja, já é algo extremamente interessante e ajuda muito no desenvolvimento do jogo. Antigamente, os jogos, a pessoa que era responsável por desenvolver os jogos, ela tinha um conhecimento provavelmente mais amplo em diferentes áreas. Isso, de certa forma, na maioria das vezes, limitava um pouco até onde ela poderia chegar. E geralmente, como era uma única pessoa, ele era o diretor, ele era o produtor, ele era o artista. Já hoje em dia, vejo que nem, pelo o que eu vejo, pesquiso, nem todos, de fato, têm um conhecimento aprofundado sobre design de jogos, porém, os diretores, eles fazem uso desse conhecimento, não só para para desenvolver os jogos, a estrutura base dele, mas para conseguir também ter uma melhor comunicação e conseguir orientar melhor os demais profissionais. Eu não sei se consegui responder a pergunta. Sí, perfecto. Y te hago otra consulta. Con el acceso, como decía Mariana, que cualquiera puede hacer un video y todos tienen acceso a la información o a aplicaciones para poder realizar cosas. ¿Vos pensás que el desarrollo independiente de juegos se ve afectado por eso, no? O sea, que promueve el acceso a la tecnología, promueve el desarrollo independiente de juegos. Perdão, a pergunta é se a tecnologia ela ajuda no desenvolvimento dos jogos independentes, no caso? Que el acceso a la tecnología fomenta el desarrollo de productores independientes? Sim, então eu vejo que hoje... A gente acredita que sim. Nós acreditamos que sim. Inclusive, eu estou escrevendo até um artigo novo com o Lucas sobre isso, que esse desenvolvimento tecnológico deu muita autonomia para os desenvolvedores. Então, isso permite, então, um crescimento de novas empresas indies, né? Algo que tem ocorrido muito no Brasil, inclusive. Com certeza, até essa questão do desenvolvimento tecnológico
tecnológico, ele tem um respaldo não só no design de jogos, por exemplo, na criação, mas no próprio design gráfico, porque antigamente eu vejo que era necessário um certo estudo mais aprofundado, algumas ferramentas, talvez um estúdio, lugares mais desenvolvidos para esse fim. Já hoje em dia, o design gráfico tem muitas pessoas que podem fazer o uso de softwares como o Adobe Illustrator, Photoshop, e muitas vezes não tem nenhuma formação oficial em faculdades, etc., mas conseguem desenvolver tais papéis. E a mesma coisa se reverbera no design de jogos, com até muitas engines que elas têm pré-programações para alguns jogos, a física já está aplicada, alguns mapas já estão prontos, algumas pré-mockups de personagens, então deixa tudo mais simples para jogos desde indies, porém extremamente complexos, até jogos indies que são feitos muitas vezes corriqueiramente. Perfecto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Gracias, Laís. ¿Alguna pregunta? Irán, te hago una pregunta, ¿puede ser? ¿Estás? Irán. Agora sim, olá, estou aqui. Hola, perfecto. Tú hablaste de el efecto de la pandemia y que eso ayudó a crear hasta 14 diferentes aplicaciones. Isso. Sim. ¿Vos ves que el efecto de la pandemia ayudó, creó una oportunidad de negocio para afianzarse con las audiencias y las aplicaciones? Sim. Os alunos, eles, antes de criar os aplicativos, eles trabalharam o branding. Então, eles, na verdade, eles pensaram primeiro em uma estrutura como negócio, seja um negócio social, e aí já entrando como empreendedorismo social, ou um negócio que teria uma rentabilidade. Por exemplo, um novo modelo de delivery com uma taxa mais acessível para o empreendedor, o pequeno empresário de uma comunidade, de uma favela, de um ambiente um pouco mais simples, de um bairro mais simples. Então, primeiro eles pensaram no processo de brand, de estudo do negócio, de gestão de design, e aí, somado esse conteúdo com usabilidade, experiência do usuário, arquitetura da informação, dentre outros, eles puderam iniciar, né, a interface do que seria essa empresa, né, a interface dessa empresa. E foram 14 ao total, foram mais de 70 alunos e estudantes envolvidos nesse estudo, né, nesse projeto, e resultaram em 14, né, como falei, aplicativos ao final, que na verdade 14 negócios, que inclusive alguns deles já estão saindo da academia e decididos a entrar de fato no mercado de trabalho, né, no ambiente de trabalho, como modelo de negócio. Interesante. ¿Respondí a pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Aarón, una consulta para ti. Claro. Tú dijiste que los centennials, mencionaste que son más creativos, ¿sí?, que los millennials. ¿Por qué pensás que ellos son, qué es lo que los ayuda a ser tan creativos si en realidad están siempre en pantallas, supuestamente? Bueno, la investigación que estoy realizando, que habla sobre la construcción de los aprendizajes de diseño, estuve estudiando a chicos de primer semestre de la licenciatura en diseño gráfico y digital aquí en La Salle, y dentro de las entrevistas estaban dirigidas hacia el uso de la tecnología digital dentro de su taller, ¿no? o en sus salones de clase. Y algo que me llamó mucho la atención es que ellos se consideran o consideran a los compañeros que tienen una mayor habilidad en el uso de las herramientas digitales o en los programas de diseño, los consideran más creativos y de hecho se autorreconocen como personas que tienen la capacidad de tardarse menos en hacer las cosas mediante las herramientas que hacerlas análogamente. Y eso les produce
fenómeno de ser o de sentirse más creativos. Y no solamente creativos a nivel personal, sino también en el diseño. Obviamente, siendo chicos de primer semestre, vienen con toda la adolescencia de conocimiento del diseño, de las herramientas de diseño, de las habilidades y las capacidades necesarias para el diseño. Sin embargo, al momento de que ellos están trabajando o en su abstracción, o en su representación, o en la generación de símbolos, porque hablo de la semiótica desde la primeridad, segundidad y terceridad, ellos realmente sí explotan esa parte creativa a través de la tecnología. Obviamente siendo nativos digitales puros, que ya conocen las herramientas, que no quiere decir que las dominen. Creo que ahí tenemos que pensar en que las conocen, pero una cosa es darle like a los posts de sus compañeros y otra cosa es usar y dominar las herramientas digitales. Entonces, cuando ellos realmente tienen esta posibilidad de conocer o de dominar en un porcentaje de un 40, 50, 30%, no se llega al 100% de dominio de las herramientas, sí logran explotar la creatividad y tener mayores posibilidades de ser creativos, ¿no? Es por eso que lo argumenté. Perdón, no podía activar el micrófono. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Bueno, si ninguno tiene ninguna otra consulta, ya estamos a 10 minutos casi del tiempo final. Les quiero agradecer a todos en nombre de la Universidad de Palermo. Gracias por la participación, gracias por las exposiciones muy interesantes. Acuérdense que este es un espacio para compartir, así que muy bueno que se hayan pasado los diferentes links y referencias de contenidos. Y bueno, espero que sigan participando estos días de sesiones y obviamente los esperamos el año que viene, pero sigan estos días que tenemos varias sesiones para continuar, ¿de acuerdo? Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gwen, muchas gracias a todos los expositores y los invitamos a todos a la siguiente comisión de diseño y cultura que se llevará a cabo a continuación. Y obviamente les recordamos que todas las comisiones de la semana se van a grabar y estarán subidas en nuestro sitio web a partir de agosto. Muchas gracias por su participación. Gracias, Alejandra.